Pelayos, que dame fuerzas. Si tú conseguiste reconquistar esta tierra a los moronos, seguro que yo puedo hacer lo mismo con la sidra, llevándola a la victoria contra los sus enemigos férreos, la cerveza alemanona, el vino cazurrón y el peor de todos ellos, el cacharro de Melomelo. ¿Usted cuando consume sidra, fíjase que tenga etiquetina? La verdad es que no. ¿Usted ya es asturiana? Sí, de Mieres, sí. ¿Y no sabe usted lo que significa la etiquetina? Cada vez que se consume una botella de sidra sin etiquetina, muere un gatín asturiano. ¿El cocido de dónde llegue? De Madrid, La paella de Valencia, y la sidra. de Asturias. ¡Correcto! Para obtener la auténtica ambrosía asturiana refrescante que se esconde en esta botella, fai falta un proceso de selección y un control de calidad de la de mi madre. ¿Qué creísteis? Que era una pijada, ¿eh? Que era como agarrar una manzana de un árbol. Sí, hombre, si ya podía haber un árbol que diera sidra directamente. Por 10 millones de bitcoins libres de impuestos y un viaje en AVE Asturias-Madrid solo de ida, la pregunta es, ¿qué sienta mejor a un paisano asturiano? 4 opciones. A. Una cervezona alemana en jarra de litro de esos que calienten como el mexo. B. Un vodka ruso malo de esos de 5 euros la botella en el chino. C. Un chupito de esos del cierbuku que tanda de moda entre la gente cool que lea Murakami y que tiene un nombre que no hay Dios que lo pronuncie. Y D. Una auténtica botellina de sidra de Asturias. 1, 2, 3, responde otra vez. Piénsatelo, vamos a darte una pista. Producción. Míralo como brilla en la gargantina. La de... ¡Ahí lo tiene! ¡Etiquetina! Tania, Dime. y es millennial. Claro, ¿Tienes wifi? supongo. ¿Tienes contraseña? Sí. Los mozos, cuando salís por ahí, vosotros hacéis una foto, subís la lista al Instagram y luego ¿qué hacéis? Etiquetar a los amigos. Pues nosotros con la sidra de la denominación de origen protesía hacemos lo mismo. La etiquetina. Esta es, junto con el Angliru, una de las 2 cuestas más importantes de toda Asturias, la Cuesta del Cholo, y por ende, un de los templos imprescindibles de la sidra. Pero ¿conocerá esta gente la existencia de la etiquetina? Where are you come from? ¿De dónde es? London. De Ujo. London. Big Ben. Paella. Spain. Sidra. Asturias. Yes. La etiquetina. ¿Sabría usted decirme qué simboliza la etiquetina? No vais a acabar en YouTube en medio de risa, Mira, seguro. Eso ya es la denominación de origen de la sidra. Impresionante. Fernando, ¿podrías decirme cuál es la diferencia entre estas 2 botellas que tienes en la mano? Esta es una sidra natural de manzana y esta una con denominación de origen de manzana asturiana. O sea que la manzana de esta ya es asturiana y la de esta... Bueno, puede ser o no. ¿Con etiquetina? Madre, qué guapo. ¿Sin etiquetina? A mi idea que esta hizo el abuelo de Heidi. Etiquetina. Empecemos con sol y acabemos con orvallo. Y que Asturias es mágica y puede pasar cualquier cosa. Un consejo about de la sidra. La sidra hay que saber mexalo. Daes las circunstancias, no lo fagas en este arenal. Y también hay que saber pidilo. Pide la sidra auténtica con denominación de origen protesía. Con etiquetina.